Hola a todos. En la sesión anterior vimos cómo podíamos implementar el algoritmo de backpropagation para entrenar mi red neuronal. Y veíamos que yo iba a calcular una etapa de feedforward donde producía mis predicciones y después una etapa de backpropagation donde iba actualizando mis pesos. Y hagamos un pequeño recuento de lo que vimos, y es que yo tenía un algoritmo de feedforward donde calculaba unas predicciones. ¿Sí? Aquí esta era mi capa de entrada. Calculaba diferentes capas, ¿sí? Hasta la última, que era mi XL. Y producía una función de costo, una función de error, que me decía qué tan buenas eran mis predicciones. Yo con esta función de costo me iba devolviendo a construir unos gradientes, ¿sí? Diferentes gradientes con respecto a diferentes variables. Y yo me iba devolviendo capa a capa, ¿sí? Hasta llegar a este gradiente 1. Con estos gradientes yo actualizaba los parámetros de mi red neuronal. Pero hasta el momento solo habíamos considerado el caso de una regresión o de una regresión logística, en los que yo aquí al final, yo aquí en mi última capa, solo voy a tener una neurona. ¿Sí? El número de neuronas de mi última capa, de la capa L, iba a ser 1. ¿Sí? Al final esto solo terminaba en una única neurona. Entonces acá yo tenía una única neurona. ¿Qué pasa? Esto me sirve cuando yo voy a predecir un único valor de alguna regresión, o cuando yo tengo una clasificación binaria, ¿sí? Un falso y verdadero, cuando yo quiero ver si cumple o no cumple una condición. ¿Qué pasa? Hay algunos casos en los que yo no tengo solo una regresión binaria, una falso y verdadero, sino que puedo tener diferentes categorías. ¿Sí? Yo quiero ver si una flor es una margarita, una ave del paraíso, una rosa. ¿Sí? Voy a tener diferentes categorías. Pero antes que nada, veamos cómo por lo general se tratan los datos categóricos. ¿Sí? Entonces digamos que mis datos categóricos es cuando yo tengo una flor, que puede ser tanto una margarita como una rosa, ¿sí? O como una ave del paraíso. Lo que vamos a hacer es usar una codificación llamada One Hot Encoding, ¿sí? En la que primero que todo le damos un valor entero a cada uno. Digamos que le ponemos el 1, a la rosa le damos el 2, a la ave del paraíso el 3. Entonces cuando me entra una rosa, yo voy a cambiar la palabra rosa por el valor 2, pues por el número entero 2. Y después el One Hot Encoding lo que consiste es cambiarlo por un vector de ceros, excepto por el índice 2. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a cambiar ese 2 por este vector, 0, 2, 0. ¿Sí? Después, si me entra una margarita, lo que voy a hacer es cambiarlo por el valor 1, 0, 0. Qué pena, aquí esto es 0, 1, 0. ¿Sí? Es un vector de ceros, pero cambio la segunda entrada por un 1, y aquí la margarita, como es 1, cambio la primera entrada por un 1. Y así construyo, pues así modifico toda mi base de datos. ¿Sí? Hago esta codificación, el One Hot Encoding. Y así vamos a tratar todas las variables categóricas. ¿Sí? Puede ser margarita, rosa, ave del paraíso, o si yo tengo colores, puede que el negro le ponga el 0, el rojo le ponga el 1, pero voy a tratar así mis variables categóricas. Entonces, ¿qué pasa? Puede que yo en mi base de datos no quiera identificar solo si la flor es una rosa. Puede que yo también quiera ver de qué color es esa flor. ¿Sí? Y a esto lo vamos a llamar multilabel. Es una clasificación en la que quiero encontrar varias labels de mis datos. ¿Sí? Entonces puede que yo quiera saber si es una rosa o una margarita o una ave del paraíso. Pero además, este sería mi label inicial, mi primer label, pero puedo predecir, también quiero ver si es roja, azul
verde o amarilla. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener dos etiquetas. Para cada foto, para cada dato que yo tengo, voy a saber si es una rosa y puede ser una rosa roja, ¿sí? O puede ser una rosa rosada, o si es una margarita amarilla, ¿sí? O si es la del paraíso, si es roja. Entonces todos mis datos van a tener esas dos etiquetas. Una rosa, la del tipo de flor y la del color. Entonces, ¿yo qué hago para predecir eso? Lo que vamos a hacer es que yo tengo mis datos de entrada, los meto a mi red, pero al final voy a tener que tener dos neuronas. ¿Sí? Una que me prediga el número, pues el tipo de flor, y otra que me prediga el color. ¿Sí? Ese va a ser el multilabel. Y la función de costo es simplemente sumar los costos de ambas y puede tener una ponderación diferente cada costo. Pero un poco más interesante es que cada una puede tener diferentes clases. ¿Sí? Cuando yo hablaba del tipo de flor, ¿sí? Yo no decía si era rosa o no rosa, ¿sí? Que esta sería una clasificación binaria, sino que yo escribía otros tipos, otras categorías como una margarita o una ave del paraíso, etcétera, una orquídea. ¿Sí? Ya voy a tener varias categorías, ¿sí? Y van a ser todas ellas mutuamente excluyentes. Mi flor no puede ser una orquídea y una rosa a la vez, ¿sí? Entonces acá no podemos simplemente tener una neurona para cada tipo de flor. Yo no puedo tener una para las rosas, otra para las margaritas y otra para el ave del paraíso y para las orquídeas. ¿Sí? Porque ella solo va a ser una de, pues si mi flor solo puede ser una de estas categorías, no puede ser todas ellas a la vez, no puede ser dos a la vez. ¿Sí? Entonces, si yo lo hago de esta manera, esto me da una probabilidad de que mi flor sea una rosa. Este me daría una probabilidad de que mi flor sea una margarita. Y este último, una probabilidad de que mi flor sea una orquídea. ¿Sí? ¿Qué pasa? Uno lo que hace normalmente es escoger cuál tiene máxima probabilidad y ese sería el que yo escojo. ¿Sí? Pero si los considero por separado, puede que la suma de estas probabilidades, ¿sí? Puede que al sumar mis probabilidades no sean igual a 1 y no las pueda considerar pues como probabilidades en sí. Entonces lo que vamos a hacer es algo que se llama una función softmax, que me va a producir esas salidas y me las va a convertir en probabilidades. ¿Sí? Me va a decir cuál es la probabilidad de que sea una rosa. ¿Sí? Acá era probabilidad de que la flor fuera una rosa o no fuera una rosa, pero ya es considerando todas las categorías. Ya vamos a considerar todas las categorías y vamos a escoger solo una. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la probabilidad de que sea solo una de ellas. Entonces este softmax lo definimos como la probabilidad de que el dato iésimo pertenezca a la categoría J, y es simplemente un exponencial, y aquí vamos a considerar la salida de la última neurona, ¿sí? Del dato iésimo, y la neurona, por ejemplo, J, la neurona de mis rosas, y todo esto sobre la sumatoria de todas las otras clases, ¿sí? De mi I, K. Entonces lo que estamos haciendo es, ¿cuál es la probabilidad de que, no sé, consideremos que J es rosa? Entonces la probabilidad de que sea rosa es hacer este exponencial que me dice cuál es la probabilidad de que sea rosa sobre la probabilidad de que sea la suma de todas las otras clases, ¿sí? Esas son todas las otras. Que será rosa, margarita o ave del paraíso. ¿Sí? Entonces en este caso, cuando yo sumo todas estas probabilidades para las diferentes clases, ¿sí? Cuando yo hago esta suma, van a ver que si sumo todo esto, me va a dar que el denominador es lo mismo que el numerador. Entonces sí puedo considerar
esta salida del softmax como una probabilidad, ¿sí? Ya que todas estas probabilidades suman 1 y todas estas probabilidades están acotadas entre 0 y 1. ¿Sí? Puede ser incluyente en ambos casos. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener mi red, ¿sí? Y al final voy a tener una neurona para cada categoría, y esto lo voy a meter en un softmax, ¿sí? Que me va a producir las probabilidades de cada categoría. ¿Sí? Este aquí me produce las probabilidades de que pertenezca a cada categoría. La probabilidad de que pertenezca a la categoría 1, la probabilidad de que pertenezca a la categoría 2 y la probabilidad de que pertenezca a la categoría 3. ¿Sí? Y en este caso, estas categorías son mutuamente excluyentes. Yo no puedo tener que la flor es una rosa y una orquídea a la vez. Entonces, ¿cómo es la función de costo para una regresión multiclase? Para la regresión multiclase, mi función de costo, ¿sí? Consideremos primero como la función de pérdida para cada dato. ¿Sí? Esta función de pérdida para cada dato va a ser menos, y voy a sumar para todas las clases que yo tenga, para todas las clases, y considero el valor real de ese dato multiplicado por el logaritmo de la probabilidad de que ese dato pertenezca a la clase K. ¿Sí? Entonces, nuevamente, este es el valor real, y ya como estoy considerando un one-hot encoding, pues esa codificación, este va a tener otro índice, y este de acá es la probabilidad de que mi dato y décimo pertenezca a la clase K. Esta es la probabilidad de que este dato pertenezca a la clase K, y estoy sumando sobre todas las K. Entonces, acuérdense que este Y va a ser un vector de ceros con un 1 únicamente en la clase a la que pertenece. ¿Sí? Entonces, tomemos un ejemplo. Digamos que tengo una rosa. Esto me va a producir este Y igual a 1, 0, 0, 0, asumiendo que en este caso estas eran las rosas. Pueden ser las margaritas, así hasta como hasta las orquídeas. ¿Sí? Entonces, esta función de pérdida LI va a tener esta sumatoria sobre todas mis clases, multiplicadas pues por el logaritmo de la probabilidad que esa clase pertenezca, de que ese dato pertenezca a mi clase K. Entonces, esta forma de codificar los datos lo que va a hacer es que solo me selecciona la clase 1. Entonces, en este caso solo me va a seleccionar la clase 1. ¿Sí? Esto es como una delta de Kronecker. Esta es la probabilidad de que ese dato I pertenezca a la clase 1. ¿Sí? Y mi función de costo es simplemente un promedio de todas esas funciones de pérdida. ¿Sí? De todas estas funciones de pérdida individuales. Y recuerden pues que lo que hace esto, este logaritmo negativo, es que me va a penalizar unos P bajitos, unas probabilidades bajitas, porque si esto pertenece a esta clase de las rosas, esta probabilidad debe ser alta. ¿Sí? Si es muy bajita, me la penaliza. Entonces, yo lo que quiero es que este logaritmo me penalice probabilidades bajitas, ¿sí? Para fomentar una probabilidad alta. ¿Sí? Yo lo que quiero es que esta sea muy alta, porque en efecto pertenece a esa clase. Entonces, ya teniendo esta función de costo, veamos cómo sería el gradiente, ¿sí? Cómo sería este delta L, para poder hacer la propagación hacia atrás. Para poder hacer el backpropagation hay que ver cómo es esta función de costo. Entonces, volvámoslo a escribir. Esta función de costo es simplemente la sumatoria de todos mis datos, y cada uno es una sumatoria en todas las clases,
de y k por el logaritmo de la probabilidad que pertenezca a la clase k. Y ese gradiente no es más que la derivada con respecto a xl componentes m y n. ¿Sí? Entonces esto es la derivada con respecto a xl de toda esta sumatoria, de la sumatoria sobre ik, de ik, y estos x están metidos dentro de esta probabilidad mediante la función softmax. Este era a la xl y k sobre la sumatoria sobre j de a la xl y j. Hay que aclarar que este tipo de función de pérdida se llama entropía cruzada, ¿sí? Cross entropy. Estamos usando la función de pérdida de entropía cruzada. Entonces ahora hagamos la derivada. ¿Cómo se hace esa derivada? Pues veamos, la idea es derivemos primero estos ik con respecto a las salidas de la última neurona. Entonces recordemos que esto no es más que unos exponenciales para poderlo interpretar como una probabilidad. Y esto sería el xl y k sobre esta suma sobre j de a la xl y j. Entonces cuando yo derivo, pues lo puedo derivar sencillamente como la derivada del de arriba pues por el de abajo. Entonces me va a dar que la derivada del de arriba es el mismo ¿sí? Por la derivada interna. Entonces acá al hacer la derivada interna me va a salir una delta mi y una delta de kn. Entonces acá me sale una delta mi y una delta de kn y me queda sobre el denominador pues sin derivar. Y aquí me quedo sobre el denominador sin derivar y tengo que sumarle, ¿sí? Esto lo consideramos como e a la x por un 1 sobre sumatoria de e a la x. Entonces esto como si estuviera a la menos 1. ¿Sí? Entonces como si estuviera a la menos 1, entonces me queda menos el de arriba sin derivar sobre el de abajo al cuadrado por la derivada interna. Entonces la derivada interna es simplemente un e a la x y j L por una delta de Kronecker, que ya va a ser I M y J N. Entonces pongamos aquí la delta de Kronecker. Van a ser dos deltas, una I M y otra delta J N. Entonces acá tenemos una sumatoria en J que se me va con esta delta y una sumatoria en I que se me va con esta otra delta. No tenemos sumatoria en I. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta derivada? Me va a quedar, por un lado, aquí me va a quedar la probabilidad IK. ¿Sí? Vemos que este que estoy encerrando aquí en azul es lo que tenía inicialmente, que es simplemente la probabilidad de I como acá. Y acá voy a tener la probabilidad IK
y la probabilidad IJ, pero considerando las deltas correspondientes. Entonces voy a tener la probabilidad IK con la delta MI y la delta KN, ¿sí? Y por este lado tengo la probabilidad IK, la probabilidad IJ multiplicada por la delta de MI y de JN. Sí, esta es la derivada pues, de mi función de entropía cruzada con respecto a uno de los parámetros. Entonces ya podemos calcular esta función costo, este gradiente, como el menos 1 sobre n, aquí la sumatoria sobre i, de mis y la sumatoria sobre k también, y y k, y al hacer la derivada del logaritmo me queda 1 sobre p y k por la derivada interna, que es la que acabamos de hacer, la que acabamos de calcular. ¿Sí? Esta es la que acabamos de calcular. Entonces la vamos a reemplazar por el valor que tenemos arriba. Acá sigue siendo el 1 sobre n, sumatoria de i sobre k, y y k sobre p y k, y acá teníamos el p y k que multiplica dos deltas, delta im, delta kn, menos dos probabilidades, la p y k y la ij, me multiplicaba la delta im y la delta nj, no estoy mal, nj. Sí. Entonces ahora que sigue, vemos que aquí hay una suma sobre j que se desaparece con esta delta. Y vemos que este término está presente tanto aquí como aquí. Entonces esto resulta en esto, delta im, delta kn, por menos un p y n, ¿sí? Por un delta im. Entonces estas deltas, ambas tienen la misma delta, me anulan la sumatoria en i. Ya solo permanece una sumatoria en k de ymk delta kn menos yn por yn, ¿sí? Entonces voy a expandir acá esta sumatoria. Esto va a ser el ymk por un delta de k con n menos el ymk de un delta, qué pena, esto era m, esto había quedado como m, pmn, ¿sí? Y puedo separar esto en dos sumatorias. Esto ya lo puedo separar en una primera sumatoria sobre y mk y otra segunda sumatoria sobre pmn. Entonces vemos que esta de aquí, este p, puede salir de esta sumatoria, ya que no depende de k. Y esta delta me rompe esta otra sumatoria. Entonces al fin de cuentas, ¿cómo queda? Va a quedar algo de este estilo. Va a quedar un 1 sobre n por y mn, y aquí un pmn sobre n, y esta sumatoria sobre todas las clases
para el dato m. Entonces vemos que por el one hot encoding, al menos una de estas y's, como estoy sumando por todas las clases, cuando hago esta sumatoria esto me debe dar 1, ¿sí? Porque ahí debe haber un 1 al menos en el resultado. Y el dato final, es decir, el gradiente al final, ¿cómo queda? Es simplemente, me va a quedar como un 1 sobre n, me queda este Pmn menos el y mn. ¿Sí? Me queda como la resta entre la probabilidad y el valor real. ¿Sí? Este va a ser mi delta L, que era el gradiente de la última capa. Entonces, como vimos, nos quedaba muy parecido al caso de la regresión lineal. En la regresión lineal nos quedaba 2 sobre n por y, si no se puede mover, nos queda 2 sobre n por el x final menos la predicción, menos el valor real. Entonces nos queda algo de la misma, con la misma estructura. ¿Sí? Entonces, hagamos un pequeño recuento. Para la regresión me quedaba este gradiente. Vamos a ver que para la clasificación binaria, no lo vimos, pero queda casi de la misma forma. Me va a quedar el 2 sobre n, pero aquí me va a quedar la función logística aplicada a mi xl menos las predicciones, y para la clasificación multiclase me va a quedar muy parecido al de la clasificación binaria. ¿Sí? Aquí no, qué pena, estoy sin este 2. Me va a quedar muy parecido, pero teniendo en cuenta que estas probabilidades eran usando la función softmax, que me intentaban ver cuál era la que tenía la máxima probabilidad. ¿Sí? Recordemos cómo eran. ¿Sí? Pero todas van a tener un gradiente con la misma estructura, es simplemente valor real menos el valor predicho menos el valor real. ¿Sí? Y ya con estos gradientes puedo hacer toda la propagación hacia atrás y calcular todos los parámetros de mi modelo. ¿Sí? Entonces hablamos del multilabel, en el que yo tengo varias etiquetas, y el multiclass, que era en el que mi etiqueta podía tomar varios valores. ¿Sí? No era verdadero o falso, sino que aquí podía ser colores: rojo, negro, azul. ¿Sí? El multilabel era en el que yo tomaba diferentes etiquetas, por ejemplo, tipo de flor y color de flor. ¿Sí? Tomaba el color de la flor. Entonces, en general, lo que haríamos es que en nuestra red si yo tengo multilabel multiclass, es hacer un separamiento, es un branching de mis datos, a donde quiero predecir por este lado qué flor es, ¿sí? Y tendría una neurona por cada tipo de flor, y en este lado cuál color es el de la flor, y tendría una neurona por cada tipo de color. ¿Sí? Y acá debo aplicar el softmax al igual que acá. ¿Sí?
para poder predecir pues, bien qué flor y qué color tiene mi flor. ¿Cuándo no se debe usar el softmax? ¿Sí? ¿Cuándo no lo debemos usar? Cuando yo no tengo clases que sean mutuamente excluyentes. Puede que yo sí tenga dos tipos de flores en el mismo dato, que tenga una foto de dos flores. ¿Sí? Por un lado una rosa y por el otro lado una margarita. ¿Sí? En este caso no son mutuamente excluyentes, tendría las dos categorías en una sola foto. ¿Sí? En este caso no debo usar softmax. ¿Sí? En este caso mi red neuronal y digamos que tiene dos neuronas, una para predecir rosas y otra para predecir margaritas, pero en este caso no les debo aplicar softmax a la última neurona, sino que este me va a dar la probabilidad de que haya una rosa en mi foto y este me da la probabilidad de que haya una margarita. ¿Sí? Y ambas tendrían un umbral y yo puedo tener que las dos neuronas se activen al mismo tiempo, si mi foto incluye tanto rosas como margaritas, o que las dos estén desactivadas y no incluyo ninguna de las dos, o que solo esté activada si solo hay rosas o si solo hay una margarita que esté activada. Entonces en este caso no debo usar softmax cuando mis categorías no son mutuamente excluyentes. Si yo puedo tener las dos, lo considero como dos regresiones logísticas por separado. Muchas gracias por prestar atención en esta sesión y nos veremos en una próxima sesión.